Hola mi gran comunidad de suscriptores, visitantes y futuros suscriptores, una vez más teniendo la oportunidad de saludarnos en su canal Gilberto Pasma. En esta ocasión es un video especial ya que es el primer video de este nuevo año 2020, en el cual aprovecho para desearles que sea un feliz inicio de año para todos los que nos acompañan, dedicándonos el tiempo necesario para ver todo el video completo y toda la serie de videos que tenemos y hemos compartido en el canal. En esta ocasión no tenemos nuestra sección de saludos especiales por el motivo del año nuevo y también porque les quiero agradecer a todos los que formamos parte de esta gran comunidad, que aunque hemos ido creciendo lento, pero seguimos creciendo. Hemos llegado a los 4,000 suscriptores, por lo que estoy muy contento y realmente satisfecho de la respuesta que he tenido de parte de ustedes. Siendo así, vamos a dar inicio a la emisión del video de esta ocasión. En esta oportunidad vamos a explicar cómo funcionan los potenciómetros que tienen un interruptor incluido. En este caso, nada más tenemos dos de los modelos que hay en el mercado, pero hay una gran cantidad de modelos diferentes, según marcas, según medidas, tamaños. Hay muchos que cambian. Sin embargo, el funcionamiento, aunque cambie el tipo de potenciómetro, va a ser tal cual lo vamos a explicar en el presente. Acompáñenme entonces y damos inicio. Vamos a ver el primer tipo de potenciómetro, que es probablemente uno de los más comunes. En este caso podemos ver que este potenciómetro efectivamente tiene una perilla, y voy a guardar silencio para que escuchen el clic que hace. Ahí ese potenciómetro ya activó su switch. Una vez que se activa el switch, al girar la perilla ya nos va a controlar la función del potenciómetro. Básicamente, en este tipo de potenciómetros funcionan igual que un potenciómetro normal, a diferencia del switch, pero el switch viene como tal por separado. No afecta el funcionamiento del potenciómetro. El potenciómetro como tal, el normal, tiene 3 terminales. Sabemos que entre las 2 terminales de los extremos siempre nos va a marcar el total de la resistencia que mide el potenciómetro. Entre la terminal central y uno de los extremos, según lo hayamos configurado, vamos a tener una medida diferente. Ahorita lo vamos a comprobar apoyándonos con un multímetro para que veamos el efecto que hace. Pero regresemos entonces al potenciómetro que tiene el switch. Si se fijan, este potenciómetro, viéndolo de frente, aquí deberíamos nosotros de tener las 3 terminales del switch: la terminal izquierda, la terminal central y la terminal derecha. En este caso podemos ver que de fábrica le han quitado la terminal izquierda, únicamente tiene lo que sería la terminal central y la terminal derecha, pero en la parte de abajo vamos a ver que también tiene 2 terminales. Estas 2 terminales son las que corresponden al switch o al interruptor que tiene integrado. Estas 2 terminales no tienen absolutamente nada que ver con las otras 3 terminales, es decir, aunque viene en un solo dispositivo, pero internamente están por separado. Esto lo podemos ver más claramente en el otro tipo de potenciómetro que tenemos aquí. Como podemos observar, primero viéndolo por la parte de arriba, tenemos 5 terminales. Las 2 de los extremos vemos que son prácticamente del mismo tamaño, y las 3 que están intermedias también entre sí son del mismo tamaño. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso las terminales de los extremos son las que van a corresponder al switch y las terminales intermedias son las que corresponden a la función del potenciómetro. Ahora vamos a ver este mismo potenciómetro, pero por la parte de atrás. Voy a acercar un poco la cámara para que podamos ver cómo está constituido y en qué consiste la función del switch. Viendo el potenciómetro, podemos observar nuevamente las terminales de los extremos y podemos ver que tiene un resorte, el cual activa esta palanquita roja que se ve y deja de hacer continuidad esta perilla con este punto. Al momento en el que hace contacto, lo que provoca es que haya continuidad con esta otra terminal. Entonces, eso son las terminales que nos van a permitir trabajar con el switch que tiene este potenciómetro. Y como lo pueden observar, no tiene absolutamente ninguna relación con las 3 terminales intermedias. Aunque aquí pudiera confundirse porque el centro o el vástago del centro detiene parte de la terminal central. Eso se debe a que por la parte de adentro es lo que nos permite mover la perilla que tiene el potenciómetro. Siendo de esta manera, vamos a ver entonces qué es lo que pasa y vamos a comprobarlo directamente con el multímetro para que de todos modos veamos que efectivamente no tiene
ninguna relación. Y a partir de ahí vamos a utilizar un circuito sencillo nada más para prender un LED y que veamos cómo trabaja. Obviamente parte de la conexión que hagamos en este circuito que vamos a presentar va a ser la conexión que ustedes requieran hacer para poder hacer uso del mismo. La primera prueba que vamos a hacer es que en la escala de continuidad vamos a comprobar las terminales de los dos potenciómetros. Para esto nos vamos a apoyar también con unos cables con puntas caimán para hacer las conexiones respectivas. Vamos a probar primero el potenciómetro grande. De un lado conectamos una de nuestras terminales y una de las puntas de nuestro multímetro. Del otro lado conectamos la otra terminal y la otra punta del multímetro. Mientras está apagado, vamos a poder observar que no da continuidad. Pero una vez que nosotros activemos o giremos la perilla, nos da continuidad. Quiere decir que nuestro interruptor ya se activó. Lo vamos a volver a apagar y deja de dar continuidad. Esta misma prueba la vamos a hacer con el otro potenciómetro. Conectamos entonces, dijimos, las terminales de los extremos y como ahorita está apagado, obviamente no nos va a dar continuidad. Vamos a apoyarnos de unas pinzas para poder hacer el giro y vamos a ver entonces que ya nos da continuidad. Vamos a ver nuevamente este potenciómetro por la parte de atrás, ahorita que está prendido, para que veamos la terminal que anteriormente no tenía contacto y no daba continuidad. Aquí ya nos está haciendo contacto. Vamos a girarlo de esta forma o en esta posición para que veamos cómo se mueve la perilla que les digo. Vamos a ver. Al momento en el que lo giro, vean cómo se abre la patita y deja de hacer contacto. La parte roja es la que empuja el vástago y ahí deja de hacer contacto. Si lo volvemos a prender o activar, vamos a ver cómo vuelve a moverse la perilla y hace contacto. Ahí vimos cómo bajó. Ahora vamos a comprobar que efectivamente las dos terminales, aunque esté prendido o esté apagado el interruptor, las terminales centrales de nuestro potenciómetro no tienen relación con las terminales de nuestro switch. Aquí nosotros podemos observar que haciendo contacto, en ninguna nos estaría marcando continuidad. Aquí hacemos contacto con la primera terminal, con la terminal central, la siguiente terminal y no nos da continuidad. Únicamente nos estaría dando continuidad con la correspondiente al switch. Aparte de que no nos da continuidad, efectivamente no nos da ninguna medida ni de resistencia ni nada. Lo que les comentaba, con eso estamos confirmando que estas tres terminales son independientes, lo que nos llevaría a tener, como les enseñé, un potenciómetro como los tradicionales. Haciendo la aclaración, independientemente del valor que tenga el potenciómetro, va a funcionar igual. Vamos a hacer ahora la prueba intercambiando las puntas para que veamos que efectivamente no tiene ni de la parte derecha ni de la parte izquierda continuidad. Tocamos la siguiente terminal y tocamos la última. Ahí podemos ver que no hay ninguna medida. Ahora, vamos a medir la parte del potenciómetro. Vamos a cambiar nuestro multímetro a la escala de ohmios. Si nosotros conectamos las terminales de los extremos, nos va a dar una resistencia muy baja, la resistencia que presente el conductor, prácticamente muy cercana a cero. Ahora, vamos a conectar entonces de esta forma nuevamente con las terminales centrales y vamos a ver que no nos da ninguna medida en ninguno de los dos lados. Pero vamos entonces a comprobar lo que les comentaba, que el potenciómetro viene independiente. Las tres terminales del centro son las que nos van a hacer la función de un potenciómetro normal. Vamos a conectar ahorita las dos de los extremos, lo que correspondería a la terminal izquierda y a la terminal derecha del potenciómetro sencillo. Y podemos ver que ahí nos da una escala, en este caso 48 kiloohms, es decir, es de 50K este potenciómetro. Vamos a girarlo y vamos a ver que como son los extremos, no nos va a variar la escala, aunque nosotros lo giremos, porque como cualquier potenciómetro, las terminales de los extremos son la resistencia máxima que nos va a dar el potenciómetro. Ahora vamos a hacerlo con la terminal izquierda y la terminal central y vamos a ver que ahí sí hay una variación. Aquí nos está indicando que en la posición que tiene mide una resistencia de 10.34 kiloohms. Si nosotros la giramos,
en este caso va a ir aumentando y podemos observar ahí que llegó a 32, prácticamente 33 kilo ohms. Si nosotros lo seguimos girando, podríamos llegar a la escala máxima de nuestro potenciómetro. Vamos a conectar ahora la terminal central y la terminal derecha. Ahora vemos que nos va a hacer el efecto contrario. En esa posición nos va a dar una resistencia muy baja y si nosotros ahora lo empezamos a regresar, va a ir aumentando nuestra resistencia. De esta forma podemos comprobar entonces que nuestro potenciómetro o la parte del potenciómetro que tiene este tipo de potenciómetro con interruptor funciona exactamente igual. Vamos a hacer las mismas pruebas ahora con el otro potenciómetro. Vamos a regresar nuestro multímetro a la escala de continuidad y ahora vamos a conectar una de las terminales que intervienen en el switch y vamos a hacer contacto con la terminal, en este caso que sería la central, y aunque esté apagado o aunque esté prendido, no nos va a dar ninguna continuidad ni ninguna medida. Vamos a cambiar nuevamente nuestra punta para conectar la otra terminal y vamos a volver a comprobar. Vemos que aunque esté apagado o aunque esté prendido, en este caso ahí lo apagamos, de todos modos no nos da ninguna medida. Ahora vamos a probar las dos terminales que tienen ya los cables soldados, puesto que vamos a hacer las pruebas en el circuito que les comenté. Ahora aquí, si nosotros de entrada lo tenemos apagado, como esté independiente, este nos debe de dar una medida. La medida que según la posición de la perilla esté marcando nuestro potenciómetro. Ahí vemos que en este caso nos dice que son 484 kilo ohms, es decir, es de 500 kilo ohms. Vamos entonces ahora a prenderlo y como pueden ver, aunque nosotros lo prendimos y ya hicimos un pequeño giro en la perilla, nuestra resistencia no ha cambiado. Si nosotros empezamos a girar nuestra perilla, efectivamente nos está haciendo el mismo efecto. Como estamos hablando de la terminal derecha y de la terminal central, cuando nosotros vayamos girando, nuestra resistencia va a ir disminuyendo. Si nosotros regresamos nuestro potenciómetro, nuestra resistencia nuevamente va a empezar a aumentar. Con esto, como pueden observar, independientemente de que sean diferentes el tipo de potenciómetro con switch o con interruptor, funcionan exactamente igual. Ahora, como recordatorio, vamos a hacer la prueba con nuestro potenciómetro sencillo. En este caso vamos a colocar nuestra terminal izquierda y nuestra terminal derecha y ahí nos debe de marcar la medida máxima de resistencia que tiene este potenciómetro. En este caso nos dice que es de 20K. Si nosotros giramos a cualquier lado, como estamos hablando de los extremos, comprobamos también que efectivamente nos da nada más la resistencia máxima, sin efectuar ningún cambio. Si nosotros conectamos nuevamente la terminal izquierda y nuestra terminal central, vamos a regresarlo primero a la izquierda para que veamos el efecto. Aquí comienza de una resistencia baja y cuando lo giramos hacia la derecha, empieza a aumentar nuestra resistencia hasta llegar al tope. Si nosotros conectamos la terminal central y la terminal derecha y ahora hacemos el giro hacia la izquierda, vamos a ver que la resistencia empieza a aumentar. Es decir, que si nosotros hubiéramos colocado nuestro potenciómetro desde la izquierda y lo giramos a la derecha, ahora nos va a hacer el efecto contrario. La resistencia va a ir disminuyendo. Con esto comprobamos que efectivamente, sea el potenciómetro sencillo o que sea integrado con un interruptor, funcionan exactamente igual, independientemente de la medida que tengamos en nuestro potenciómetro. Vamos a hacer ahora el ejercicio práctico con nuestro circuito que les comenté, para que veamos cuál es el efecto. El circuito lo tenemos aquí. Únicamente tenemos la conexión a negativo, tenemos la conexión a positivo, tenemos un LED, el cual está conectado el ánodo a positivo, el cátodo está conectado a una resistencia, la resistencia está conectada a su vez haciendo un puente al extremo negativo. Vamos a conectar nuestro circuito y vamos a ver que está funcionando. Alimentamos entonces nuestro positivo y alimentamos nuestro negativo. En este momento podemos observar que el LED prendió. Pero ahora vamos a utilizar el potenciómetro que tiene switch. Para esto nos vamos a volver a apoyar con nuestros cables Caimán y vamos a utilizar entonces la conexión a las terminales que corresponden al switch de nuestro potenciómetro.
Vamos a apagarlo ahorita para ver el efecto. Aquí nosotros lo que vamos a hacer es hacer una conexión del positivo. Puede ser positivo o negativo, eso es indistinto. Lo vamos a conectar directamente aquí. Vamos a hacer que nuestro cable pase por las terminales que van a corresponder al interruptor y el otro extremo lo vamos a conectar a nuestro cable donde habíamos alimentado el positivo. Si se fijan, entonces la función del interruptor va a estar funcionando para alimentar el circuito. Ahí, en este sentido, no va a tener ningún efecto el potenciómetro. Sin embargo, ahí ya vemos que prendió. Ahora, si nosotros queremos hacer que este potenciómetro, aparte de que nos permita la alimentación del circuito, queremos hacer que varíe nuestra iluminación del LED, vamos a hacer entonces lo siguiente. Vamos a cambiar nuestro LED a cualquier punto y ahora vamos a hacer la siguiente conexión. La terminal central la vamos a conectar a positivo y la terminal derecha la vamos a conectar al ánodo de nuestro LED. Ahí podemos ver que nuestro LED está apagado, primero porque nuestro circuito lo tenemos apagado, nuestro interruptor lo tenemos apagado. Ahora lo vamos a prender y vamos a ver que ilumina con muy poquita intensidad. Si nosotros empezamos ahora a utilizar la función del potenciómetro, conforme nosotros vayamos girando nuestra perilla, el LED debe de prender o de ir aumentando su brillo. Esto debido a que nosotros con el potenciómetro estamos cambiando los valores de la resistencia y al cambiar los valores permitimos mayor paso de corriente y también mayor paso de voltaje. Si nosotros giramos, podemos observar que nuestro LED sigue prendido hasta que nosotros ocupemos la función de apagado. Ahí prácticamente ya dejamos de alimentar nuestro circuito. Vamos a hacer el ejercicio con el otro potenciómetro. Vamos a conectar el positivo de nuestra alimentación o de nuestra fuente a una de las terminales que corresponde al apagador o al switch. Vamos a conectar el otro extremo o vamos a hacer nada más que haga contacto. Y vamos a utilizar nuestros cables con punta caimán en la terminal central y en la terminal derecha. Vamos a apoyarnos de otros dos cables para hacer las mismas conexiones. Aquí vamos a conectar uno al ánodo y vamos a conectar la terminal derecha y del otro lado vamos a conectar a positivo y vamos a conectar a positivo la terminal central. En este caso habíamos dejado prendido nuestro potenciómetro, la parte del switch, por eso está prendiendo nuestro LED y ahora vamos a girar nuestro potenciómetro para que veamos que efectivamente vamos a ir cambiando la intensidad del brillo de nuestro LED. Ahí, como podemos ver, ya aumentó la intensidad del brillo. Vamos a girarlo más. Hasta girarlo a llegar al tope. Y ahí efectivamente vemos que nos está haciendo la misma función que el potenciómetro anterior. Bueno amigos, pues prácticamente con esto llegamos al final del video. Espero haya quedado clara la explicación de cómo se puede trabajar con los potenciómetros que incluyen un switch, para qué nos sirve. Obviamente ya en el circuito y la aplicación que ustedes le quieran dar, probablemente las conexiones las van a cambiar, no van a ser específicamente estas, pero el caso es que respeten ustedes el mismo tipo o el sentido de las conexiones. Una vez más, les agradezco que me hayan acompañado hasta el final de este video. Les vuelvo a dar una felicitación por el año que inicia, esperando y deseando que todos sus objetivos y metas que se hayan trazado las vayan cumpliendo conforme vaya transcurriendo el tiempo. Se despide de ustedes su amigo Gilberto Pastrana y como siempre, quedamos una vez más. Hasta la próxima.